todos, bienvenidos a un nuevo video del embajador del fútbol y hoy vamos a estar hablando de lo que fue la final de Champions, PSG versus Arsenal. Vamos a hablar de los primeros 90 minutos del extratiempo y además de los penaltis. Vamos a estar hablando de todo lo que pasó en esta final de Champions que fue emocionante, entre comillas. Vamos a estar hablando, fue una final muy táctica y como Luis Enrique terminó ganándole esta final tácticamente a Mikel Arteta. Quédense hasta el final del video para saber todo lo que pasó en esta final de Champions. ¿Cómo formaban estos dos equipos para la final de Champions? El PSG, el equipo de Luis Enrique, inicia con Safonov en la defensa. De lateral derecho estaba Achraf Hakimi, que volvía después de su lesión contra el Bayern Múnich. Los defensas centrales eran Marquinhos y William Pacho, mientras de lateral izquierdo estaba Nuno Méndez. En el medio campo estaba Fabián Ruiz, Vitinha y Joao Neves, y de extremo derecho Doué, de extremo izquierdo Kvaratskhelia y como 9 improvisado Dembélé. Así era como iniciaba el equipo de Luis Enrique en esta final de Champions. ¿Cómo iniciaba el Arsenal? El Arsenal en portería estaba con David Raya, el lateral derecho era Hincapié, el izquierdo Mosquera y los dos centrales eran Saliba y Gabriel Magalhaes. En el medio campo, como mediocampistas defensivos, estaba Declan Rice y Lewis Kelly. Los extremos eran Saka y Trossard. De 10 estaba Odegaard y como delantero centro Kai Havertz. Así era como iniciaba el equipo de Luis Enrique y el equipo de Mikel Arteta en esta final de Champions League. Vamos con el primer tiempo. El primer tiempo empezaba con un PSG que arrancó tocando el balón tranquilos, pero veíamos un Arsenal que estaba con un bloque medio alto, un Arsenal que presionaba la salida y presionaba a Fabián Ruiz en la lateral de Nuno Méndez, presionaba esos dos extremos para forzar el error del Fabián Ruiz y Nuno Méndez. Y podía funcionar porque con ese bloque medio alto estaban intentando buscar su gol en los primeros 15 minutos para después no estar buscándolo en el segundo tiempo o después del minuto 20. Como yo había dicho que si el PSG iniciaba ganando en los primeros 20 minutos se podía avecinar una goleada. Mientras si el Arsenal empezaba ganando en los primeros 20 minutos, se iba a meter atrás, intentar defender el resultado que le podía funcionar. Y lo podíamos ver porque apenas al minuto 6, después de un rebote que le cae a Marquinhos para despejarla, la despeja mal y le termina cayendo a Kai Havertz, que corre y manda un taponazo hacia el arco del PSG. Safonov, nada que hacer, no fue culpa del portero, para mí fue más culpa de Marquinhos, pero al final termina siendo el 1-0 el Arsenal hacia el PSG. Yo lo dije, en los primeros 20 minutos tenía que hacer el gol el Arsenal para quedar campeón de esta Champions League. Y lo podíamos ver porque ya después de tener ese bloque medio alto en los primeros 5 minutos, lo tuvo un bloque bajo. Empezó a meter más jugadores atrás y ya veíamos que los 11 jugadores del Arsenal estaban en su mismo campo. A Doué y a Kvaratskhelia los tenían muy referenciados y no los dejaban ir a la marca. ¿Qué pasa? Luis Enrique planeó una forma para poblar una parte del campo y que la otra parte esté más sola. En la banda de Kvaratskhelia se llegaba Doué y en esa misma banda donde estaban estos dos se poblaba mucha más gente del Arsenal. Así que, por ejemplo, en la otra banda estaba Dembélé y se podía plantear una táctica. Pero no se veía nada posible, ni un Kvaratskhelia que no aparecía mucho, mientras un Doué que intentaba regatear y eso, pero no tenía ninguna oportunidad clara. Les faltaba ese último tercio del campo al PSG. Vitinha intentaba ejecutar pases precisos, pero no podía. Joao Neves intentaba lo mismo. Veíamos a tal vez un Arsenal que en un contragolpe podía meter y liquidar la serie en un 2-0. Y lo podíamos ver en una acción que hubo que le pegaron a Safonov, pero terminó sacándola con las manos. Así que bastante bien de esa parte de Safonov tener seguridad en el arco cuando la necesitaba. Entonces, como ya lo dije, jugaban mucho a los pases por lo mismo que había un Arsenal muy replegado y un Hincapié y un Mosquera que no cometían errores en la defensa de Doué ni de Kvaratskhelia. Ahí fue cuando ya en los últimos minutos empezó Hakimi a profundizar más. Empezó a intentar hacer más centros,
había tal vez una posible mano de Saka que la iba a despejar, pero le erró al balón y le termina pegando en la rodilla, pero después le pega aquí y doble mano acá. Pero al final no lo terminan pitando penalti y veíamos un PSG que necesitaba estar más preciso en el último tercio del campo, un Kvaratskhelia que si aparecía podía hacer muchas cosas hacia el Arsenal, porque era muy difícil penetrar esa defensa del Arsenal. Lo intentaban con pases filtrados, no le salía, lo intentaban con regates, tampoco le salía, no le salía prácticamente es que nada al PSG en este primer tiempo. Así es como se cierra este primer tiempo con un Arsenal ganando 1-0 y que también está perdiendo tiempo y el árbitro lo terminó así 1-0. Así que en el segundo tiempo se podía plantar algo muy diferente a lo que vimos en el primero. Vamos con el segundo tiempo. En el segundo tiempo, en los primeros minutos del partido, vimos algo muy similar a lo que pasó en el primero. Un PSG impreciso en el último tercio del campo, pero veíamos algo diferente. Había un Vitinha que se estaba proyectando más arriba y intentaba ejecutar más pases largos para sus compañeros. Un Dembélé que formulaba como un 8 y ejecutaba también juego, tocaba con Vitinha, intentaba tocar con Kvaratskhelia o con Doué. En estos primeros minutos del segundo tiempo veíamos a un PSG que intentaba más cosas de las que ya habíamos visto. Veíamos a un Luis Enrique que sí cambió su estilo de juego al que venía haciendo, porque en el entretiempo me imagino que organizó un poquito más al medio campo, mandando un Fabián Ruiz más atrás, mientras un João Neves y un Vitinha que intentaban atacar mucho más al espacio del rival, y un Dembélé que en el primer tiempo ejecutaba mucho como 8 y en este ya empezó a ejecutar más por las bandas para poblar esa parte del campo, como ya lo dije. Doué no estaba preciso en los regates, pero empezamos a ver que se la pasaban más a Kvaratskhelia y empezó a jugar mejor. Empezó a tener desequilibrio en el campo y eso mismo lo veíamos porque le ejecutaban un penalti después de una linda pared con Dembélé. Se la pasaba a Kvaratskhelia que tenía raspada la canilla, la tenía llena de sangre, y Gerson Mosquera se le barrió y se lo llevó puesto prácticamente. Así que penalti para el PSG para ejecutarlo. Dembélé le pegó y gol. Empata 1-1 el PSG y se puede venir una posible remonta del equipo de Luis Enrique. Veíamos que en ese último tercio tuvieron la efectividad y lo vimos por lo mismo de Kvaratskhelia. Ese desequilibrio que tiene Kvaratskhelia en el PSG es importantísimo para ganar partidos. Ese es un jugador que gana partidos y gana finales. Después de eso, muchos calambres en los equipos, muchos jugadores cansados y hubo demasiados cambios. Por ejemplo, el Arsenal cambió al minuto 66 a Odegaard y metió a Gyökeres, a Mosquera que tenía amarilla y se jugó por una roja porque tardó mucho en sacar el saque de banda, metió a Timber y al minuto 83 sacó a Trossard, metió a Martinelli, a ese mismo minuto sacó a Saka y metió a Madueke y al minuto 90 sacó a Havertz, metió a ese y sacó a Lewis Kelly y metió a Zubimendi. Mientras en el equipo de PSG había menos cambios porque cambiaban a Kvaratskhelia y metían a Barcola y cambiaban a Dembélé y metían a Ramos. Así que podíamos ver también a un PSG con menos cansancio que en el que había con el Arsenal. ¿Por qué? El Arsenal tal vez viene una seguidilla de partidos mayor. El mismo PSG ya había acabado de liga antes y ya había sido campeón, mientras un Arsenal que se tuvo que jugar la liga en las últimas fechas. Al minuto 77 hubo peligro, Kvaratskhelia le termina pegando en el palo su tiro, pudo avecinarse el 2-1 para el PSG y que el Arsenal y los hinchas del Arsenal se pusieran muy tristes antes de los tiempos extra o hasta de los mismos penaltis. Después del gol del PSG, un Mikel Arteta que no pudo organizar a su equipo en lo que es el ataque, un ataque que no tenía proyección. Bukayo Saka no estaba generando mucho en este partido y los mismos cambios tampoco hicieron mucho que digamos de parte del Arsenal. Barcola tuvo dos claras que no las terminó metiendo al fondo de la red y de resto así fue como se cerró este segundo tiempo táctico, igual que el primer tiempo,
podíamos ver la pizarra de los dos entrenadores estar siempre en movimiento para analizar el juego del equipo rival. Vamos a hablar un poquito de lo que fueron los tiempos extras y también los penaltis. Vamos primero a hablar de los tiempos extras. En lo que fue los tiempos extra, veíamos que se bajaban los ánimos del partido. Dos equipos con cansancio, más tranquilos. El PSG trataba de tener el dominio del balón. Un Arsenal que tal vez tenía un poquito de desborde con la banda de Madueke, Timber. Ahí hacían un poco de estragos, pero nada que resalte en ninguno de los dos equipos. Parecían que estaban intentando buscar los penaltis. Un juego táctico, tal vez unos cambios para refrescar el equipo de Luis Enrique, que sacó a Fabián Ruiz, metió a Zaire Emery, sacó a Marquinhos y metió a Sabarní, y sacó a Vitinha y metió a Beraldo. Unos cambios para refrescar más que todo la defensa y en el medio campo tener un poco más de proyección con Zaire Emery. Y eso se vio porque tuvieron la mayoría de la posición, y es que la posición en este partido el PSG tuvo 75% porque el Arsenal le regaló la pelota y tuvo el 25%. Así que un PSG que dominó totalmente el partido en temas de posesión, mientras un Arsenal que intenta jugar más profundo y tocar, eso es lo que hacía el PSG, y así se fue casi todo el tiempo suplementario. No hubo casi ocasiones de gol en ninguno de ni el primer tiempo ni el segundo tiempo. Tal vez hubo una que otra del Arsenal a los últimos minutos del segundo tiempo, pero llegaron los penaltis. Estos tan nerviosos penaltis que en el sorteo podían ir al lado del PSG a cobrar o al lado del Arsenal. Terminó ganando el sorteo el PSG y fueron al lado del PSG a cobrar. ¿Y quién cobraba primero, el Arsenal o el PSG? Tiran la monedita y el PSG cobra primero los penaltis. Así que el primer ejecutor del penal era Gonzalo Ramos, que en una ejecución espectacular al ángulo de el palo derecho, la mano izquierda del portero, palo derecho para el jugador. Así que un golazo al ángulo bien ejecutado. Víctor Gyökeres, también el 9 del Arsenal, asegurar abajo de la mano izquierda del portero Safonov. Gol 1-1 en penaltis. Badoué para el PSG. Doué lo cobró otra vez para el palo de la mano izquierda. Todos los penaltis han ido al mismo lugar. Segundo penalti para el Arsenal. Le pegó ese, toma carrerilla. Horrible penalti. Ese se lo come y la manda a un lado de la portería, ni cerca de entrar, ni en el palo le pegó, y tampoco el portero la adivinó ni la tapó. 2-1 en penaltis. Se empezaba a pintar esta serie para el PSG. Nuno Méndez, el portugués, la va a cobrar. Otra vez la va a mandar para la mano izquierda del portero. Y Raya, esta vez sí la lee. Y tapadón de Raya para poner la serie igual. Pero la tenía que meter Declan Rice, que en un cobro magnífico de otra vez a la mano izquierda del portero. El portero Safonov estaba bailando. Se quedó quieto en el centro, no hizo nada. Así que gol, 2-2 la serie. Un penalti errado por el Arsenal y un penalti errado por parte del PSG. La va a cobrar Hakimi. Va Hakimi. Le pegó y gol. Gol de Hakimi, el de siempre, bien cobrado de parte de Hakimi. Y venía Martinelli le cobró y golazo, igual que el de Gonzalo Ramos. Lo único que cambió fue el lado, fue la mano derecha del portero. Golazo de Martinelli. Beraldo, nadie le tenía fe. La va a cobrar y bien cobrado abajito a la esquina, a la mano izquierda del portero David Raya. Último penalti para el Arsenal. Gabriel Magalhaes. La va a cobrar, la cobró a las nubes y se corona el PSG campeón de la Champions League. Bicampeonato para Luis Enrique, un técnico que empata a Zidane y empata a Guardiola en UEFA Champions League. Ganó 2 con el PSG, la 24-25 y la 25-26, y ganó la 2015 con el Barcelona. Así que campeón Luis Enrique con el PSG. Yo sé que eso es una Copa del Mundo, pero levantan la copa
Marquinhos levanta un nuevo título con la camiseta del PSG y así es como se cierra esta final. Mucho frío de parte del Arsenal, mucho frío y campeón el papá del Arsenal, el PSG. Bien, felicitaciones a los jugadores del PSG y si les ha gustado este video, suscríbanse, denle like, activen la campanita, díganme acá abajo en la cajita de comentarios qué opinan de esta final de PSG versus Arsenal, quién la mereció ganar, díganme los mejores jugadores para ustedes. Para mí, Hakimi fue muy desequilibrante en este partido, pero Kvaratskhelia fue el que dio el penalti. Para mí fue Kvaratskhelia. Así es como se cierra esta final de Champions. Y si les ha gustado este video, miren este que les dejo por acá, que es un videazo. ¿Por qué? Digo, el top 10 de selecciones más valiosas del mundo actualmente. Si quieren seguir viendo mi contenido, miren el embajador del fútbol para que sepan mucho más de fútbol de lo que ya saben. Y si les gustó el video, nos vemos en la próxima. Bye.